Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí. Amigos, bienvenidos una vez más para compartir con ustedes de la palabra del Señor y poder seguir tratando de entender, de comprender el texto bíblico que nos muestra el profeta Ezequiel, anunciándonos estos juicios que van a ocurrir sobre ciudades que de alguna manera han sido ciudades que maltrataron no solo psicológicamente, sino también físicamente al pueblo de Israel. Obviamente, y claro, usted estará pensando, pero Israel también se había alejado de Dios, y al alejarse de Dios, por supuesto que necesitaba entonces poder no sé, Dios usa como instrumento a algunos para hacer volver a su pueblo al camino. Y hoy vamos a hablar de Tiro y de Sidón, dos ciudades, pero mayormente de Tiro, estas ciudades que comprendían un lugar importante. Tiro, por ejemplo, era una ciudad que estaba al sur del Líbano, más o menos con unos 117.000 habitantes, y el nombre de esta ciudad significa roca. A los de Tiro generalmente se les reconoce como tirios en lengua española. Y en el año 1984 la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad.
por, por los vestigios arqueológicos que habían dentro de ella. Por lo tanto, vamos a hablar hoy día de este juicio certero contra Tiro. Y el texto bíblico de Ezequiel, el capítulo 26, que es el que vamos a ver hoy día, dice los primeros textos lo siguiente: aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, Ea, bien quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió y yo seré llena y ella desierta. Esta expresión, este juicio a Tiro, este juicio certero, podríamos llamarlo, a esta ciudad, acontece, como dice aquí, en el año 11, y que es el último tiempo que fue marcado por Ezequiel. Fue en el capítulo 24, que ya lo vimos, y comenzó con todo esto. Ahora, la mayoría de los comentaristas creen que estas profecías sobre Tiro se dieron un poco después de la caída de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para pensar de esa manera? La razón tiene que ver con el hecho de que aparece lo que conocemos como esta alegría de Tiro, esta satisfacción que sienten por la caída de la ciudad de Jerusalén. Incluso algunos piensan que que en cambio fueron escritos en el perfecto profético, hablando de eventos futuros. Algunos hablan de que podrían ser eventos futuros y que se plantean con cierta certeza. Pero Tiro es esta ciudad antigua, una ciudad fenicia en ese tiempo, que, como dije, estaba en la costa del Mediterráneo, al norte de Israel, lo que hoy conocemos como el Líbano. Tiene una ciudad muy cercana, que es Sidón, que queda más o menos unos 35 kilómetros al norte de Tiro. Y Tiro fue una ciudad muy importante para toda la región de ese sector. Ahora, esta antigua ciudad fenicia aparece por primera vez en la Biblia, en el texto de Josué, en el capítulo 19, y que esta ciudad estaba compuesta en realidad por dos partes, que llega a ser una de ellas muy importante, por lo que vamos a mirar más adelante. Una en el continente y la otra en lo que era una isla rocosa a una milla de la costa. Tiro era una ciudad famosa por los teñidos que ellos realizaban, especialmente utilizando tinte púrpura, que se hacía con cosas del mar, con mariscos. Su cristalería era muy, muy hermosa. Así es que para, para muchos sería lo que Venecia llegó a ser para la Edad Media, e incluso lo que sería, por su famoso, lo que sería Londres hoy día. Ahora bien, el texto bíblico nos dice que Dios prometió contra esta ciudad que este juicio por el hecho de que ella misma se sintió que sería beneficiada producto del sitio de Jerusalén. Ahora Jerusalén, por supuesto, había sido quebrantada, habría sido conquistada, ¿no? Y Tiro simplemente dice: a mí se volvió, ¿no? Y yo seré llena y ella desierta. Es decir, yo disfrutaré de todo lo que ella tenía. Yo me llenaré de las cosas que ellos tenían. Sí, claro, entendible que Tiro, hay que comprender que en tiempos del reino de David, de Salomón, eran amigos, tenían buenas relaciones. Sin embargo, más tarde se dividen, se separan, y los tirios venden a los judíos como esclavos a los griegos, y eso causa mucho dolor a la nación de Israel. Entonces Tiro rompió este pacto
de manera traicionera este pacto que había hecho, y porque se sentía total y absolutamente autosuficiente. Entonces, estaba feliz por la caída de Jerusalén porque era bueno para su negocio comercial. El reino de Judá era un enemigo comercial, una competencia económica para Ciro. Así que por lo tanto, Ciro, digamos, ciego por la codicia, obviamente no hay valores, no hay sentidos espirituales. Solo lo que encontramos en ellos son valores materiales, económicos. Y, y si acabar con la ciudad, si destruir el templo de Jerusalén eh, era posible, para ellos era muy bueno. Esto implicaba un buen negocio. Entonces se sentían absolutamente muy felices, ¿no? En Proverbios capítulo 17, versículo 5, dice que el que se alegra de la calamidad no puede quedar sin castigo. Y esto es real para Tiro y lo es también hoy día. Cuando usted puede ver que hay personas que por alguna razón no les ha ido mal, o cuando hay países que no les ha ido, que no les ha ido bien y que más bien les ha ido muy mal, no debemos alegrarnos del, de lo que está ocurriendo con aquel vecino, con aquel amigo, con aquella ciudad, con aquel país, con aquel continente que sufre. Porque eso no encaja contra los principios de lo que Dios nos plantea. Dios está siempre en contra de cualquier nación eh, que siendo próspera, ¿no?, se goce del dolor de la calamidad de otros. Por lo tanto, nosotros hoy día tenemos que tener esa precaución, no gozarnos del dolor ajeno. Qué bueno que le pasó, qué bueno que le ocurre, para que aprenda, decimos a veces. Pero eso no puede ser así, eso no puede ser posible, porque entonces estaremos equivocando el camino. La Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos y que si tu enemigo te pide, tú tienes que ayudarlo, tienes que ir en su auxilio, no tienes que abandonarlo, al contrario. Por lo tanto, la destrucción vendrá sobre Tiro. Y el texto bíblico, en los textos 3 al 6, ¿no?, nos dice lo siguiente, yo quiero leerlo. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Cuántas veces se repite esta expresión para cuando Dios emite un juicio diciendo: y sabrán que yo soy Jehová? Dios dice que estaba en contra de Tiro debido a su malvada actitud, a su forma equivocada de actuar, a su forma oportunista, ¿no es cierto?, hacia Jerusalén, hacia Israel, hacia Judá. Tiro esperaba beneficiarse del dolor, de la aflicción del otro. Es como cuando lamentablemente en nuestra sociedad ocurren cosas como, por ejemplo, un incendio o un accidente o algo, y la gente se aprovecha de eso, de robar. En un incendio se ha dicho muchas veces, gente que en lugar de colaborar entra a saquear. Eso es terrible. Eso no es una acción humana y por lo tanto se ha de recibir el castigo de aquello. Entonces Dios estaba diciendo que no aprobaba, que estaba en contra de esta ciudad por su actitud malvada. Ahora, ella, Tiro, obviamente esperaba beneficiarse de esta desgracia, beneficiarse del dolor del otro. Esto debe llevarnos a pensar hoy día.
Cuando tal vez en su trabajo una persona es despedida. No es posible regocijarse del dolor del otro, de aprovechar, ahora yo seré ascendido, ahora yo alcanzaré otra posición en mi trabajo. No, porque eso no está bien, ¿no? Esta ciudad esperaba beneficiarse de la desgracia del otro. Claro, hubieron otros muchos pecados que también hicieron, pero en realidad, en fidelidad del pacto que Dios había hecho con Abraham. Dios había dicho que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y al que te bendijere yo lo bendeciré, y al que te maldijere lo maldeciré. Dios juzga a Tiro en base a cómo trataron a su pueblo judío. Entonces, cuando Dios está en contra de alguien, amigos, nadie podrá ayudarte. Nadie podrá librarte, ¿no? Cuando Dios está terminando una relación, cuando Dios está terminando algo en contra de, nadie podrá sacarte de allí. Entonces, por eso que dice, haré subir contra ti muchas naciones, ¿no? Dios es fiel en traer a muchas naciones contra Tiro. Si bien es cierto, por ejemplo, Nabucodonosor sitió a Tiro durante 13 años, ¿no? Por allá por el año 587 al 570 y 75 aproximadamente. Los persas también conquistaron a Tiro, pero Alejandro Magno, por ejemplo, destruyó la ciudad, ¿no? Destruyó la ciudad. Antíoco III también. Roma conquistó y subyugó a Tiro. Así es que todo esto que Dios había prometido ocurre, ¿no? Los sarracenos en el siglo XIV finalmente destruyeron la ciudad de Tiro. ¿Por qué? Por lo que decía el texto, demolerán tus muros, derribarán tus torres, ¿no? Como una peña, como una roca. Tú que eres una roca, que tu nombre significa roca. Pero Dios simplemente dice que esto se acabarán. Y dice, cuando habla acerca de sus hijas que están en el campo, cualquier aldea que esté de Tiro más allá de ellos mismos, serán también destruidas. Todas esas ciudades, colonias de Tiro, serían destruidas. Esas colonias de Fenicia, Chipre, Roda y otros lugares serían también destruidos. Ahora, esta destrucción, según los textos 7 al 11, que vendrían desde el ejército de Nabucodonosor. Voy a saltarme el texto para que podamos avanzar un poco más. Y aquí entonces dice, traigo contra ti a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. El mismo rey que había subyugado y derrotado y conquistado a Jerusalén, sería el mismo rey que sometería, que atacaría también a Tiro. Nabucodonosor traería mucha muerte sobre ellos, traería destrucción, ¿no? Para derribar todo. Todo sería derribado. Así que a lo largo de todo este libro de Ezequiel se hacen muchas referencias a este rey de Babilonia, Nabucodonosor. Sin embargo, en la primera mención de él que se hace por el nombre, generalmente aparece la referencia como el rey de Babilonia, pero aquí aparece como con nombre y apellido, podríamos decir en el lenguaje de hoy día, ¿no? Así es que aquí está la estrategia, ¿no es cierto?, que va a ocurrir. Y luego dice, por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos. Es decir, el ejército de Nabucodonosor sería tan grande que sus caballos levantarían una nube de polvo de tal magnitud que podría cubrir la ciudad. Por lo tanto, ante esa polvareda, ante ese estruendo de la caballería, de las ruedas, de los carros de Babilonia, traería gran aflicción, miedo a esta ciudad llamada Tiro. Nabucodonosor logró sitiar la parte continental de Tiro durante 13 años. Por lo tanto, dejó a Tiro bajo su dominio. Ahora, ¿qué viene después? Una oleada de destrucción. Una oleada de destrucción y de invasiones.
Ustedes saben que cuando los invasores llegan a un lugar, destruyen todo. Matan personas, violan mujeres, matan niños, incendian los lugares. Eso ocurriría. Por eso que el texto dice, robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas. Serán destruidas y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Imagínense ustedes, robarán todo, ¿no? ¿Cómo aquí se describe esta destrucción? ¿Cómo el efecto de Nabucodonosor lograría conquistando esta ciudad? Cuando comenzamos el versículo 12, nos dice que la destrucción viene desde ellos, es decir, naciones de invasores y conquistadores que mencionamos anteriormente. Así que arruinarán todo. En tiempos posteriores, en siglos posteriores, la conquista de Tiro por parte de Nabucodonosor y muchas otras más naciones vinieron contra ellos, como había sido mencionada en las profecías. Quizás si la más notable de todos, o el más conocido de todos, o el que más daño causó, fue precisamente Alejandro Magno, aproximadamente por el año 332-33 a.C. Así es que todo quedará destruido, ¿no? Cuando Alejandro viene sobre Tiro, la mayoría de la gente se retiró a la parte de la isla de la ciudad que incluso Nabucodonosor no pudo conquistar. ¿Se acuerdan que les mencioné al principio que había una parte continental, pero había también otro lugar más pequeño, rocoso, donde generalmente se escondían, ¿no? Pero dice que con Alejandro dice, tomaron los escombros de la ciudad y construyeron una calzada, un camino a través del agua, podríamos decir, hacia la isla. Y la conquistaron también. Es decir, no se escaparon sus ciudades pequeñas, no se escaparon del castigo por haberse rebelado, por haberse alegrado de la destrucción de Jerusalén y de Judá. Así es que literalmente podemos decir que Alejandro arrojó literalmente al mar las piedras, la madera, los escombros, los tiró ahí. ¿Pero para qué? Para construir un puente, podríamos decir, a través del agua que pudiera llegar hasta la fortaleza de Tiro y conquistarla, ¿no? Un arqueólogo estadounidense dice que él vio debajo del agua unas 40 o 50 columnas de mármol a lo largo de las costas de Tiro, ¿no? Es decir, ahí estaban los vestigios de esta ciudad. Y pondré, dice, una peña lisa, tendedero de redes. Una vez más, Ezequiel nos habla de esta final destrucción de Tiro. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús habla y dice que su ministerio y sanidad a esta ciudad pagana nos habla de ello. Quiero llevarles al texto bíblico en Mateo capítulo 15. Vamos a mirar un par de versículos del Nuevo Testamento que nos ayudarán a comprender mejor esto también. Mateo 15, versículo 21, que nos va a ayudar. Dice el texto lo siguiente: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ahí está la mención que se hace. Y luego en Marcos, en el capítulo 7, los versículos 24 al 31, dice que había una mujer sirofenicia. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Fíjense ustedes, y Jesús luego dice: y cuando llegó a su casa halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Ahí encontramos esta
mención en el Nuevo Testamento a esta ciudad de Tiro y a esta mujer sirofenicia, ¿no? Que viene para colocarnos esta ciudad, esta nación en nuestra mente. Ahora bien, luego los textos 15 en adelante, hasta el 18, nos habla de este lamento de las ciudades vecinas. Dice, ¿no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos, cuando se haga matanza en medio de ti? Dice Dios. Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas. De espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán atónitos sobre ti y levantarán sobre ti endechas y dirán, ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era lavada, que era fuente en el mar? Ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban. Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Es decir, los demás vendrían a lamentar, ¿no? La caída de esta gran ciudad sería un horror para los demás. Los demás verían esta destrucción y al ver esta destrucción, por supuesto que también hablaría de la victoria del Dios de Israel. Tú que eras fuerte en el mar, que tu fuerza era poderosa, que los demás te veían como una gran ciudad, pero que ahora eres simplemente una ciudad esparcida. ¿Cómo? ¿Cómo ocurre todo esto? Porque Dios lo anunció. Y lo que Dios anuncia, así va a ocurrir. Y descienden hasta el sepulcro. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, yo te convertiré en ciudad asolada como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro para que nunca más seas poblada. Y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Qué terrible. Cuán grande es el castigo de Dios sobre quien va en contra de Dios. ¿Se recuerdan el encuentro de Saulo de Tarso con Jesús, camino a Damasco? Cuando Dios le dice, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Te estás dando contra un frontón. Dura cosa es dar cosas contra una muralla. Te estás yendo en contra de Dios. Y amigos, hermanos, cuando alguien se va en contra de Dios, Dios lo destruirá. Más aún, como diría el Nuevo Testamento, en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dios sale en nuestra defensa. Dios llamó de manera dramática a Saulo de Tarso porque se había ido en contra de sus hijos. ¿Por qué me persigues?, dice Jesús. Y claro, al encontrarse con Jesús y quedar ciego, Saulo se da cuenta del poder de Dios y se convierte entonces de un perseguidor del Evangelio o de los creyentes del primer siglo a un perseguido, a uno que los demás quieren matar, a uno de los demás que los demás quieren ver destruido. ¿Por qué? Porque se fueron en contra de Dios. Esto ocurre con Tiro. Esto ocurre con esta ciudad. Porque aunque siendo una ciudad importante, una ciudad que tenía ahí en esta isla un lugar apartado donde cobijarse, donde esconderse, donde poder defenderse, sin embargo, Alejandro, como decía recién, construye este puente y llega hasta ese lugar y lo conquista y lo destruye. Y todas sus piedras, sus maderas y todo, como había dicho Dios, es echado en el agua. Pero hay también otra sentencia, perdón. Y dice, y te haré descender con los que descienden al sepulcro. Es decir, Dios no solo está diciendo, subiré contra ti, no solo haré que las aguas te cubran, sino que te llevaré a lo más profundo, a lo más profundo hasta el juicio eterno de Dios, ¿no?
Entonces, cuando habla de sepulcro en la Biblia, generalmente hay una referencia a un lugar de almacenamiento, pero aquí la referencia tiene que ver con un lugar donde se almacena agua, a lo más profundo del agua, de un pozo, ¿no? Y que posteriormente quedaban vacías, ¿no? Lugares horribles donde se arrojaban cadáveres después cuando ya estaban secas, cuando no había agua. Así es que cuando esta palabra sepulcro, que en lengua hebrea viene a significar también pozo o cisterna, ¿no? Pero que también se refiere al sepulcro de la muerte. Y viene a ser un equivalente con el Seol, el reino de los espíritus. Entonces, te pondré en las profundidades de la tierra. Por cierto, Dios no está hablando de geografía. No es así. Dios está hablando que lo enviaría al lugar de los muertos. Un lugar donde sería enterrado, olvidado y que perezca por completo. Y habiéndolo hecho en la mano de Dios, nadie podría hacer nada. Daré gloria, dice, en la tierra de los vivientes. El plan de Dios, amigos, los planes de Dios siempre, siempre se cumplirán. Dios siempre cumplirá sus planes. Daré gloria en la tierra de los vivientes. Dios seguía avanzando, Dios seguía guiando a su pueblo, Dios seguía llevando a su pueblo a la victoria. Como hoy. Es cierto que Satanás, como dice la Escritura, tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Puede tratarnos muy mal, puede tratar de destruirnos, pero aún eso Dios lo usará. A los que aman a Dios, dice el texto, todas las cosas les ayudan a bien y por lo tanto Dios llevará a victoria y en victoria a sus hijos. Dios seguirá su plan, Dios seguirá su plan contigo. Nos llevará a la eternidad. Dios no termina su plan por los obstáculos que encuentra en el camino producto del enemigo que lucha contra sus hijos. El punto es que Tiro, en el caso de Tiro, ella desaparecería de la tierra de los vivientes, desaparecería de la historia, ¿no? Te convertiré en espanto, dice, y dejarás de ser. Sí, temor y espanto cuando la gente escuchara de ellos. Cuando la gente escuchara de ellos, produciría temor y será buscada y nunca más hallada. Finalmente, el texto bíblico nos dice lo siguiente del capítulo 26. Te convertiré en espanto y dejarás de ser buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová, el Señor. En otras palabras, lo que Dios está haciendo aquí es colocar su sello. Dice Jehová el Señor. Esto lleva la marca de Dios. Quien lo ha anunciado es Dios. Por tanto, esto ocurrirá como Dios lo ha dicho. Y así es con tu vida hoy día también. Las promesas del Señor para nosotros hoy día son verdad, porque Dios lo ha prometido y tienen el sello de Dios. Voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa promesa tiene el sello, tiene la marca de Dios. Por lo tanto, nada podrá impedir, si usted realmente ha confesado, ha entregado, ha dedicado su vida a Cristo, nada impedirá que usted vaya a la eternidad. Porque está la marca de Dios, está el sello de Dios, de la promesa de Dios, que los que creen en Cristo, no hay para ellos ninguna condenación, sino que todas las cosas son hechas nuevas. Y por tanto, usted vivirá en la eternidad. Tiro es un buen ejemplo de las cosas que no debemos hacer. Tiro es un buen ejemplo de lo que no debemos lograr nosotros. Alegrarnos por la caída o por la destrucción de alguien. Alegrarnos por la enfermedad de alguien que, bueno, está pagando las consecuencias de su pecado. No. Si tu enemigo te pide pan, dale.
Si tu enemigo te pide la túnica, dale la capa. Si tu enemigo te golpea en la mejilla, ponle la otra. Es cierto que podemos tener enemigos, pero miremoslos como Cristo nos miraría también a nosotros. Así es que, amigos, entraremos la próxima semana en el capítulo 27 y seguiremos nuestro estudio. Y nadie, recuerde esto, nadie que sea enviado al Seol, a la muerte, a la sepultura, podrá regresar. La sentencia de Dios está firmada. Nos encontramos la próxima semana, pero antes quisiera orar para que Dios les acompañe en este tiempo también. Señor, muchas gracias por tu palabra preciosa para nosotros, porque podemos tenerla para nuestra vida, para mirar, Señor, que hay promesas para nosotros y que los ejemplos que encontramos en tu palabra, como este de Tiro, de esta ciudad que tenía su lugar de esconderse, su lugar de escondite, Señor, sin embargo, hasta allí llegó el juicio de tu mano. Señor, líbranos a nosotros de caer, como dice tu palabra. Es duro, es difícil, es complejo caer en las manos de un Dios vivo. Dios nos libre. Dios mío, gracias por tu promesa de salvación para nosotros, luego de haber creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana en un nuevo tiempo de estudio de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Un abrazo grande para ustedes. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí.